y espiritualmente sobre los que estamos aquí. A ti sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Dice el versículo: y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne. Antes estábamos muertos. Usted ve ese muerto viviente que está ahí, ese se parecía a usted. ¿Qué le parece? Sí, créame, era como las películas estas que están los zombies. ¿Han visto esas películas? Muertos vivientes. Bueno, precisamente así estábamos nosotros. Dice que estábamos muertos. Y hay un gran signo de interrogación ahí. ¿Por qué estábamos muertos? El versículo no dice, ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir eso, la incircuncisión de vuestra carne? Que teníamos una naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, que nos estaba llevando a cada día a ser como precisamente este zombie que está en esta imagen, vivir, pero estábamos bajo la muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo, precisamente en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó con autoridad y dominio. Creó al hombre. ¿Cómo los creó? Como dice la Biblia en Génesis, que creó al hombre. Lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, y nos dio poder y autoridad. Si usted lee los primeros versículos de Génesis, se va a dar cuenta que Dios entregó autoridad y poder a los seres humanos. Pero nosotros, a causa de haber cedido a las insinuaciones, haber cedido a lo que el enemigo nos estaba ofreciendo, le entregamos legalmente el derecho, la humanidad, a él tener un gobierno y autoridad sobre los seres humanos. Se la cedimos. Entonces él, por eso encontramos en la Biblia que es llamado de la siguiente manera. Mire cómo la Biblia nos dice que es llamado Satanás: el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Veámoslo versículo por versículo para que vea. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice de la siguiente manera: en los cuales el ¿qué? El Dios de este siglo. ¿Qué ha hecho el Dios de este siglo? Cegó. ¿Qué cegó? ¿Qué hizo que la gente no viera? Que no entendiera. Quiso venir a cegar, que ahí dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen. Pero cegó el entendimiento ¿a quién? ¿Quién dice ahí? ¿A quién cegó el entendimiento? A los incrédulos. Diga conmigo, incrédulos. Satanás, número uno, estamos viendo, es llamado el Dios de este siglo. Dice que ha cegado a la gente. Por eso que venir a una iglesia para gente es una locura. Un domingo como este, y ahora a esta gente se le ocurrió un tercer culto. Bueno, aquí está lleno de locos, porque esto estuvo así en el primer culto, estuvo así en el segundo culto, y el tercer culto, aquí están otros locos que cualquiera diría: oye, pero ¿para qué esta gente están locos? ¿Qué? Usted no le han dicho, ¿qué es lo que tanto hacen ahí en la iglesia? Porque de repente dice, y esta gente va el viernes, y va el domingo, y van miércoles, y van a una actividad, y tienen otra cosa y otra cosa. ¿Por qué van a tantas cosas? ¿Qué es lo que hacen? No lo entienden, no lo van a entender, porque el Dios de este siglo los ha cegado. No lo pueden entender, no lo pueden comprender. Por eso la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden. El evangelio no lo pueden entender, pero para los que nos ha sido revelado el reino de Dios es una gran bendición. ¿Verdad que sí? Dele un aplauso al Señor si eso es cierto. Para que no les resplandezca la luz, para que ellos no puedan entender. Por eso Satanás ejerce una influencia sobre esta sociedad. Por eso en este tiempo lo malo se está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Y hay gente que a través de ideas, pensamientos, a través de la educación, filosofías, vemos que hay cosas que están llenas de mentiras y engaños que la gente no lo ve, no lo ve. Usted le puede explicar y no lo ven. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Y al ser incrédulos están bajo el dominio
del Dios de este siglo. No solo se le llama el Dios de este siglo, sino que veamos aquí en Efesios capítulo 2 versículo 1, y os dio vida. Nos vuelve a decir que teníamos muerte, pero ahora Dios nos dio vida. ¿Y cómo es la vida que Dios nos dio? En abundancia. Nos la dio a nosotros cuando estábamos como el zombie que vimos ahorita. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Se da cuenta? Vemos que nuevamente se le da un lugar de autoridad. Recuerda, esa autoridad se la dimos, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. En el otro nos dijo los incrédulos, y ahora nos dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. Dile que está a su lado: sea obediente y sea alguien que crea en Dios. O sea que hay que creer y ser obedientes para no estar bajo el Dios de este siglo o el príncipe de la potestad del aire. Hay un tercer título que vimos ahorita: príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice: y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No es lo que quería Satanás desde en el cielo. Mire lo que dice Isaías. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Tú que decías en tu corazón, Satanás decía en su corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, me sentaré en el monte. Si yo estuviera sobre las alturas, subiré. Si yo fuera semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que quería? Gobierno. ¿Qué es lo que quería? Poder. Satanás lo que quería era gobierno, poder, autoridad, y por eso él se rebela contra Dios, porque él quiere eso. Entonces no lo logró. Satanás es echado con la tercera parte de los ángeles, y por eso muchos estudiosos de la Biblia creen que entre Génesis capítulo 1 y versículo del capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo, porque dicen: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero en el versículo no dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Como si Dios creó el cielo y la tierra. Dios no crea desórdenes. Todo lo que Dios crea es ordenado. Entonces muchos teólogos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia hay cientos o miles de años, y es Satanás cuando es arrojado, que lo menciona después, es lanzado sobre la tierra y causó el desorden que dice el versículo número 2. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Satanás estando ahí, luego Dios comienza a ordenar nuevamente todas las cosas, crea al hombre y la mujer, y sutilmente comienza a llegar al corazón de los hombres para corromperlos. ¿Por qué? Porque él quiere gobierno, él quiere autoridad, y legalmente se la dimos al ceder y al desobedecer a Dios. Por eso estamos muertos, como dice ahí, estábamos muertos por el pecado y la incircuncisión de nuestra carne, bajo una herencia de pecado que nosotros traíamos. La Biblia dice: todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso que imagínense qué terrible es cuando la gente tiene ambición de poder. Qué terrible cuando la gente quiere alcanzar de cualquier forma, llegar en medio de un trabajo, serrucharle el piso al otro, a tratar de llegar a alguna cosa. Estos principios no vienen de Dios, sino del mismo reino de las tinieblas, porque Satanás fue lo que quiso hacer y nos llevó de una forma sutil a tener un dominio y un poder sobre nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender que el Dios vino, Jesús, Dios envió a su único Hijo para que muriera por nosotros y tuviéramos una esperanza de redención, para que tuviéramos una esperanza de salvación. Dios nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó ¿de qué? De tinieblas a luz. Diga conmigo: de tinieblas a luz. Dígale a su vecino: Dios te trasladó de tinieblas a la luz admirable.
Por eso que es tan importante confesar a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, porque hay un sello que dice: ya no es de pecado, ya no es de muerte, ahora Él es de luz, del reino de los cielos. Ya no estamos bajo la potestad del reino de las tinieblas, sino bajo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere llevar, según vemos en 2 de Timoteo 2:25 y versículo 26, el enemigo quiso poner lazos sobre nuestras vidas. Quiso atarnos y quiere tener a la gente atada. Y si vemos también, el enemigo no solo nos quiere tener atados, sino que en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el diablo quería tenernos bajo su opresión. Entonces muchas personas viven atados y pisoteados por el diablo. Pero yo quiero decirte esta mañana: usted no tiene por qué vivir atado ni pisoteado, porque Cristo murió por ti, derramó su sangre. Ven a la libertad que el Señor tiene para tu vida. Entonces tú eres el que vas a pisotear al diablo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden pisotearlo esta tarde? A la 1, a las 2 y a las... ¿Se acuerda ese canto? Donde acampa el diablo entre para tomar lo que me robó, tomar lo que me robó, tomar lo que me robó. Y donde acampa el diablo entre para tomar lo que me robó. Y bajo mis pies, si bajo mis pies, y bajo mis pies, si bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Aleluya. Pero nos quiere tener atados y pisoteados. Y quiero decirte que el diablo está bajo tus pies. Tú no puedes permitir que quiera tenerte pisoteado ni atado. Dios te ha traído a libertad y no puedes vivir bajo esa opresión. Nosotros hemos sido llamados a luz admirable. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Dígale que a su lado: Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y lea lo que dice ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. El dominio se perdió legalmente y se volvió a ganar legalmente. ¿Cómo? Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre carmesí sobre nosotros. Usted no lo está viendo esta tarde, pero usted está cubierto por la sangre del Cordero. Aleluya. El diablo tenía un poder legal sobre mí, ya no lo tiene. Ya no lo tiene, no lo permita. Ya usted no es del reino de las tinieblas, usted es del reino de la luz admirable. Jesucristo está sobre ti. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No me diga qué tan bueno era usted. Se ha topado con gente que le dice: pero es que yo soy bueno, yo no necesito ir a una iglesia, yo soy una persona buena, honesta, yo no le hago nada malo a nadie. ¿Le han dicho eso? A mí me lo han dicho. Pero no es lo que la Biblia dice. Dice que bueno solo Dios, y que todos hemos pecado, traemos esa incircuncisión, esa vieja naturaleza en nuestras vidas y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga conmigo: gratuitamente. No tienes que pagar un real. Es por gracia, es por favor de Dios, es porque Dios entregó su Hijo por nuestras vidas y pagó el alto precio. Tu dinero no hubiera podido pagar tu condena, no hubieras podido pagar la fianza para que te sacaran de la cárcel, pero Él lo hizo gratuitamente. Aleluya. Alguien alabe el nombre del Señor, porque lo hizo gratuitamente por nuestros pecados.
Dice ahí: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto a fin de que, dice ahí, en su paciencia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios es paciente? Porque Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Que Dios en su misericordia y en su paciencia dejó pasar por alto nuestros delitos, nuestras rebeliones, nuestros pecados. En su paciencia, todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Entonces Dios te justifica. Aleluya. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Es en este tiempo que Dios nos ha dado autoridad por medio de ¿quién? De Cristo, de la muerte de Jesús, del derramamiento de la sangre de Cristo, que murió y resucitó en la cruz del Calvario, venciendo los poderes de las tinieblas, venciendo el mal, y podemos vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Nos sigue diciendo nuestro versículo clave de Colosenses. Ven, mire lo que sigue diciendo. Dice ahí: nos dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Dios perdona tu pecado cuando hay un arrepentimiento y un cambio de actitud. Una vida juntamente con Él, perdonando tus pecados. No permitas que el diablo te vuelva a sacar los pecados del pasado. Tus pecados han sido arrojados en el fondo del mar.